Sí, la pregunta es si el espacio-tiempo pues, se puede deformar, ¿no? Se expande, decías, entiendo que te refieres a la expansión cosmológica, aunque ojo, la expansión cosmológica se refiere al espacio, ¿vale? Pero bueno, pero sí, el espacio-tiempo es flexible, efectivamente los objetos masivos lo pueden deformar, lo pueden curvar. La pregunta es si se puede destruir. Y creo que esa es una pregunta muy profunda y a la que no sé si tenemos una respuesta con las teorías actuales, pero hay a lo mejor intuiciones en las teorías que se están construyendo. ¿Qué opinan? Hay como diferentes formas de que uno puede pensar que es romper el espacio-tiempo, ¿no? Está muy bien la pregunta, pero primero tendríamos que discriminar entre diferentes formas de romper este. Uno, por ejemplo, sería lo que en cosmología se conoce como Big Rip, que varias veces Francis mencionó, no sé si se acuerdan, pero si miran en varios episodios, Francis lo explicó, que sería, el universo tiene un tamaño que se llama el factor de escala de la métrica del universo, del espacio-tiempo, y a veces ese factor de escala puede diverger, por ejemplo, en algunas soluciones cosmológicas o cosas así. Hay otros que dicen, bueno, no, puede recolapsar. Hay diferentes cosmologías, diferentes modelos cosmológicos, dependiendo de lo que uno le piense que son los ingredientes que componen el universo presente o futuro. Uno es eso, que se desgarra en ese sentido. Hay otras formas de romper el espacio-tiempo, que es lo que se conoce como singularidad, es decir, regiones, a veces puntos del espacio-tiempo en el cual el campo gravitacional se hace infinito, ¿no? Por ejemplo, sabemos que adentro de los agujeros negros, si la relatividad general es la teoría que describe la gravedad, que quizá no lo sea a escalas microscópicas, pero si es esa, Penrose mostró a fin de 1964 que siempre hay al menos un punto donde el espacio-tiempo se rompe. Esto uno lo toma como resultado al revés, dice, eso no puede pasar porque se pierde predictibilidad. Entonces lo que debe pasar es que su hipótesis original está mal, es decir, quizá la relatividad general no valga a escalas pequeñas, pero si la relatividad general es válida siempre, el espacio-tiempo siempre se rompe dentro de un agujero negro y siempre estaba roto al comienzo del universo. Entonces, no sé si Francis creo que estudió estas cosas más que yo y quizá tenga algo que agregar, ¿no? Sí, bueno, en principio, claro, como no tenemos una teoría de gravedad cuántica que nos permita hablar de la naturaleza del espacio-tiempo, por lo tanto, de cómo se modifica el propio espacio-tiempo, pues ahora mismo no podemos saber si como tal el espacio-tiempo se desgarra o se rompe. Pero solo podemos saber lo que ha comentado Gastón, ¿no? Que hay regiones en las que la teoría de la relatividad de Einstein, que es una teoría clásica que describe el espacio-tiempo de cierta manera, pues hay ciertas regiones en las que nos dice que esa teoría no es aplicable, son las singularidades, ¿no? Lo que sí puede ocurrir es el retorno del contenido a un falso vacío primordial. Es decir, el contenido del universo, estamos ahora mismo en una especie de vacío. Los campos cuánticos que se excitan en forma de partículas tienen un estado de vacío, pero es un estado de vacío que sabemos que no es el único estado de vacío posible. A alta energía en el Big Bang originalmente había otros vacíos, ¿no? Había un falso vacío primordial, por ejemplo, es como se plantea el origen de la inflación cósmica, ¿no? Una transición de un falso vacío al vacío, entre comillas, verdadero actual, ¿no? Entonces, sí podría haber un retorno a ese falso vacío primordial que, digamos, desgarraría el contenido del propio universo. Un desgarro, un cambio en el contenido del propio universo influye en el propio espacio-tiempo, pero realmente no es un desgarro del espacio-tiempo como tal. Yo no conozco ninguna teoría claramente que te rompa, que te desgarre el espacio-tiempo y que te genere algo que no sea espacio-tiempo en una región donde había espacio-tiempo. Y los defectos topológicos que hemos hablado a veces, que podrían darse en transiciones de fase, eh, aparentemente creo que por lo Sí, por que he ejemplo, escuchado, sí, por no. ejemplo las llamadas cuerdas cósmicas, que no tienen nada que ver con las supercuerdas, son eso, son una vieja hipótesis de muchos físicos, pero en particular Vilenkin es alguien que estudió mucho eso en los 80 sobre todo, que se pueden pensar como si el espacio-tiempo fuese un cristal, o el espacio fuese un cristal, estos serían como fisuras en ese cristal, ¿no? En ese sentido, pero bueno, las cuerdas cósmicas, si existen, no son su existencia está muy constreñida por las observaciones, porque generarían imágenes dobles, no múltiples como los agujeros negros, sino dobles, pues una fisura, entonces uno vería las cosas repartidas en dos, y eso acota mucho la existencia de cuerdas cósmicas, que existen, uno nunca puede decir que no existe un unicornio en alguna parte del Amazonas, pero digo, en un momento empieza a dudar. Lo mismo pasa con las cuerdas cósmicas. Pero bueno, sí, está muy relacionado con lo que dijo Francis, porque lo que generaría esa fisura es justamente un vórtice, un vacío muy particular de una configuración de campos.
Sí, yo creo que lo que concluimos de esta discusión que acabamos de tener es que la palabra romper no sabemos muy bien cómo aplicarla al espacio-tiempo, ¿no? O sea, que eso de romperse el espacio-tiempo, ¿qué es, no? Porque Sí. quiero decir, podríamos incluso pensar que un horizonte de sucesos es una cierta ruptura en el espacio-tiempo. Es verdad que en una dirección se puede atravesar y no pasa nada, pero en la otra está como prohibido, ¿no? Entonces, pues yo qué sé, está roto direccionalmente o algo así. O sea que es una palabra, yo creo, difícil de adaptar al Sí, espacio-tiempo. justamente es una muy buena pregunta porque dispara todo eso primero. Hay muchas formas en las que uno puede tomar la acepción de romper y todas ellas son en algún sentido interesantes. Yo, si me permiten redirigir un poco la discusión, me da la impresión de que quizás es porque estando aquí, pues con el lenguaje corporal que acompañaba la pregunta, me pareció entender, y corrígeme si me equivoco, que la idea es que igual que hay una expansión, sí puede haber algún sumidero del espacio, ¿no? Que claro, la expansión tampoco es que cree espacio nuevo, ¿no? Es como un estiramiento del espacio existente, o quizás Bueno, sí se puede ver como que se crea, sí es sí es creación de creación de espacio, espacio ¿no? nuevo. Sí es creación de espacio Sí. nuevo. De hecho, a mí me gusta visualizarlo así, cuando intento imaginármelo, ¿no? Claro. Me lo imagino como una cuadrícula y que se van haciendo cuadrillitas nuevas, ¿no? Y se va expandiendo más, pero A ver, quiero entonces decir, Qui- existiría un proceso quizá, inverso. quizá la pregunta es si como lo va torciendo, lo va enroscando, si eso de alguna forma lo termina por romper. ¿Algo así? Bueno, Porque eso puede ser una pregunta también. eso es una muy buena pregunta, pero en el caso de un agujero negro rotante no pasa, pero hay otras soluciones de la relatividad general que no necesariamente Todas las vueltas, describen una perdona, condición. todas las vueltas que ha dado ese agujero negro a lo largo de toda la historia del universo están ahí en ese enroscamiento del el Sí, espacio-tiempo es un porque tornillo no, Como con si todas esas llevara una vueltas. no, bobina. hay que pensarlo como un sumidero de agua que va rotando. Uno ve el agua ahí en una situación estacionaria, y por supuesto cada molécula de agua está girando, pero uno ve la configuración y si mira la configuración con un dron del agua cayendo en una alcantarilla, siempre está estacionaria, no estática, pero estacionaria. Lo mismo le pasa al espacio-tiempo en torno a un agujero negro. Pero hay algunas otras soluciones de la teoría de la relatividad general que no describen situaciones físicas, pero que son buenas soluciones de las ecuaciones de Einstein, que datan de la década del 40, que fueron los primeros intentos por encontrar la métrica de un agujero negro rotante, que se llaman de Taub-Nut. Es un nombre... Y eso, en realidad, ellos intentaban buscar la descripción de un agujero negro rotante, pero no la encontraron. La encontró Kerr en 1963. Estos intentos previos eran más ingenuos en el ansatz que uno proponía para resolver las ecuaciones, y proponían una solución, y la encontraron, que rotase en el hemisferio de arriba para un lado y en el de abajo para el otro. Esa solución se conoce desde la década del 40, es una solución interesante por cuestiones teóricas, pero no describe objetos físicos. Pero ¿qué pasa? Justamente no describe objetos físicos porque al ir enroscándose para un lado y para el otro, le pasa como una cebolla. Genera en los polos una singularidad que sí se enrosca cada vez más y más y más, y genera lo que se conoce como una cuerda de Meissner, que es también una fractura en el espacio-tiempo. Entonces, astros que hiciesen eso, que no existe, pero que son buenas de solución de las ecuaciones de Einstein, rotarían diferencialmente para un lado y para el otro, estrujándola como si fuera una toalla, así para un lado y para el otro, y eso sí rompe en los polos hacia el infinito el espacio-tiempo en algo que se conoce como una cuerda de Meissner. Pero un agujero negro rotante que rota todo para el mismo lado no lo hace.